Vamos a compartir. Tenemos que terminar la clase que dejamos pendiente. ¿Se ve aquí la pantalla? Sí, profe. Vamos a dejar la mitad de la clase para hacer ejercicios. O sea, por eso tratar de terminar esto lo antes posible. Son las 4:28. Deberíamos parar unos 45 minutos. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, la clase pasada empezamos a ver la caracterización del terreno, que como yo les decía, es uno de los temas más importantes. O sea, de hecho, de estas tres unidades, las tres unidades tienen un sentido. Este es el análisis del problema y de alguna manera es como la recopilación de antecedentes que se llama, de cualquier problema. Después están los criterios de diseño, que son las formas de diseñar. ¿Ya? Esta es la forma que uno diseña. Y los métodos constructivos que tienen que ver con la práctica. ¿Ya? Aquí hay dos capítulos que están colados que son de acá, porque son tantas formas de diseñar túneles que algunas se parecen y son bastante distintas de los demás especialidades. Pero de la parte primera que analiza el problema, esta es la más importante, de todas maneras. Igual yo ya en los conceptos le he pasado otras cosas, pero en esta quiero que se fije mucho en esto. Entonces ya hablamos de, bueno, de las formas de abordar el problema desde lo general, ¿ya?, hasta lo más particular. Nuestro objetivo es generar un perfil geológico, ¿ya? No nosotros, es recibir un perfil geológico, lo hacen los geólogos. O sea, los geólogos nos tienen que entregar esto, pero nosotros tenemos que saber interpretarlo. Entonces nosotros vamos a tener un planito como este, hecho por los geólogos, y nosotros tenemos que saber qué significa. Entonces cuando nos digan, esta es una roca, por ejemplo, este perfil, que son antiguos, si se fijan los dibujos, todo esto, esto es del Sequi. Cuando se hicieron estos túneles, no había todavía desarrollo de las clasificaciones geotécnicas, a veces no estaba la teoría de Terzaghi, no había nada. Entonces, solo tenían la geología. Entonces, con la geología ellos estimaban. Tenían las fracturas, las fallas, ya que eso ya lo vimos también, lo alcanzamos a ver, que son las discontinuidades. ¿Ya? Eso ya es bastante. O sea, cualquiera de estos perfiles, con el tipo de roca, las discontinuidades, la forma en que está dispuesta ya tenemos una buena idea. Pero hoy día tenemos más, ¿ya? Porque con las prospecciones, con los sondajes y con los ensayos ya tenemos más datos todavía. ¿Ya? Nos estamos aproximando, ¿me entiendes? Esa es la idea, nos estamos aproximando. Esta es geología casi pura. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras variables necesitamos? ¿Ya? Tenemos la estructura geológica, necesitamos las características de las discontinuidades. Eso es lo que es una de las cosas importantes. La resistencia de la roca matriz también es importante. El agua, el estado tensional. ¿Ya? Esas 5 variables son relativamente independientes entre sí. ¿Ya? No porque yo conozca las condiciones hidrogeológicas voy a conocer el estado tensional o la resistencia. Y si yo conozco la resistencia, las características de la discontinuidad, esto está más relacionado. ¿Ya? Lo mismo con la estructura geológica. Esas tres tienen alguna relación. O sea, porque una roca dura va a tener pocas discontinuidades, siendo por ejemplo, una roca ígnea, pero no necesariamente. Puede estar destrozada. ¿Se fijan? Entonces, esas son las variables. Ya vimos esto, que era la forma de fracturar de los macizos rocosos. ¿Ya? Esto es debido al tectonismo. ¿Ya? Cuando se comprimen las capas que pueden ser sedimentarias, originalmente eran paralelas, sedimentarias. Se doblan, se quiebran.
se hunden, se levantan. Eso es la orogénesis coloquial. Este proceso de transformación de la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces, ya vimos que no es lo mismo tener un pliegue hacia abajo que hacia arriba. El pliegue que es como un techo, como un túnel, ese es el bueno. ¿Se fijan? Este es el pliegue que uno ojalá pudiera encontrárselo y excavar por debajo, paralelamente. Si se lo encuentra atravesado, uno ya debería saber de que va a tener mayor presión en las puntas, porque es un arco. Si está así, va a tener más presión en el medio. ¿Ya? La orientación, eso es súper importante. Fíjense que de aquí, cuando hablamos de las características de las discontinuidades, una de las más importantes es la orientación. O sea, esta característica tiene varias ramificaciones, varias patas. Entonces, una es la orientación. ¿Ya? Entonces, vimos que si son estratificaciones horizontales, va a depender del tamaño de los estratos. Mientras más grande, mejor. ¿Ya? Es desfavorable en principio porque es fácil que se rompa esto y se produzca una cavidad así como esta. ¿Ya? Entonces se considera desfavorable. ¿Ya? Esto es relativo, porque te puedo mover una cosa. Esto es la viga alta debido a que las discontinuidades son paralelas al túnel y también produce fracturamiento, también produce desprendimiento. La que es más favorable es la que es perpendicular al túnel y vertical. Perpendicular al túnel y vertical. Esa es la que es favorable. ¿Ya? Todas las otras tienen un poco de complicación. Cuando son inclinadas también empiezan a ser medias complicadas. ¿Ya? Cuando van contra el avance del túnel, cuando la inclinación va contra el avance del túnel, o a favor del túnel, pero no es tan evidente, no es tan evidente. Lo más evidente es este caso. Lo que le iba a decir yo, que la estabilidad de cuñas, ¿se acuerdan que vimos que habían 4 formas de falla? Hay 4 formas, mire, esto estaba en la clase 2. En concepto, hay 4 formas de falla. Vamos, está por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde están las 4 formas de falla? Claro. Esto, cuando se lo había puesto aquí. ¿Se acuerdan de esto? Hay 4 formas de falla. Caída de cuñas o bloques, desintegración de la bóveda, reventón de rocas y plastificación o flujo de roca, por decirlo. Entonces, la caída de cuñas, o le llaman también análisis de estabilidad de bloques o algo así, se puede estudiar con un programa que se llama el ANWICH. Es un programa del Rock Science y que la principal entrada es la orientación de las diaclasas, de las discontinuidades. Entonces, por eso que esta característica, la orientación de las discontinuidades, por sí sola, permite hacer un análisis. ¿Ya? No es necesario hacerlo así a ojo, digamos. Se puede hacer objetivamente. A través de esto. ¿Ya? Una representación de las discontinuidades. O sea, uno define los planos de discontinuidades por 2 variables. ¿Ya? El rumbo, la orientación que tiene respecto al norte, ¿ya? Esta línea, y la inclinación de esta otra línea, la perpendicular. ¿Ya? Esto también tiene un polo, o sea, un vector que es perpendicular al plano, que es el que se puede dibujar en forma paralela a esta. Esto es el corte del plano con una semiesfera, pero también existe el polo. ¿Ya? El polo se dibuja, bueno, hay varias representaciones, pero esto es lo que se ingresa en estos programas que evalúan la existencia de una cuña.
Por ejemplo, aquí se ve una cuña un poquito más sombreada que potencialmente puede caer. Ya, ese análisis, el análisis de estabilidad de cuñas, es una forma parcial de evaluar un túnel. Pero nosotros en esta clase no estamos evaluando, o sea, no estamos evaluando la estabilidad de cuñas. Estamos viendo las variables que inciden en la estabilidad general del túnel. Esta es una forma de falla, pero no es la única. Entonces, acá, por ejemplo, en 3 dimensiones vemos que se pueden representar, por decir así, varias familias. Aquí vamos a detectar algunas familias, pero no sabemos el rumbo que tienen. En 3D sí. Acá también sabemos el rumbo. Aquí esta es una representación espacial de discontinuidades. Y aquí esta misma representación están diciendo cuáles son favorables y cuáles son desfavorables. ¿Ya? Hay tablas hechas de esto. De hecho, cuando hablamos de clasificaciones geotécnicas, ahí ya vienen las tablas hechas. El agua. El agua también vimos que es muy desfavorable para cuando uno excava un túnel, produce desmoronamiento, ingresos violentos de agua, aumenta la presión. Durante la construcción se supone que el agua se evacúa, se drena con drenaje a través de hacia la frente o transversalmente. ¿Ya? Se saca el agua, pero después, en definitiva, puede que el agua esté cargando el túnel. Eso depende del uso que se le dé. Pero para construirlo hay que sacar el agua. El estado tensional tiene que ver con las placas tectónicas, entonces hay una dirección preferencial. Entonces en Chile es de norte, este, oeste, ¿ya? Por la placa Nazca. ¿Ya? En otros países depende de dónde esté, acá dentro de la placa Nazca donde esté ubicado. ¿Ya? Y eso hace que en ciertas direcciones puede que haya una presión horizontal mayor que la vertical. La carga puede que sea mayor que un K sub 0 mayor que 1. Entonces, cuando planificamos un proyecto, tenemos varias etapas. La primera etapa son los estudios previos. ¿Ya? Los estudios previos, en que vamos a hacer la selección del trazado, el estudio de la sección transversal y la definición de exploraciones. ¿Ya? En la siguiente etapa. ¿Ya? Este estudio previo, que es este, ¿qué tiene? Nosotros podemos conseguirnos planos regionales geológicos, ¿ya? En el CERNA-GEOMIN, en Chile. CERNA-GEOMIN, planos grandotes, a escala grande, pero ya nos da una idea de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo en la zona. O sea, tenemos los suelos, ¿ya? Podemos acceder a cualquier punto del país con esto, junto con la topografía regional. La topografía regional también es un dato de entrada. En el Instituto Geográfico Militar conseguimos los planos, tenemos la topografía y la geología, ¿ya? Que es mucho, ya tenemos bastante. Y también tenemos imágenes satelitales, tenemos el Google. Entonces también tenemos la posibilidad de ver tridimensionalmente qué está pasando, áreas de vegetación, áreas, cuencas de río. Entonces nos facilitan la vida estas herramientas. ¿Ya? Existen otros también, ¿cómo se llama? El Global Mapper. Son distintas herramientas que nos permiten juntar información general. ¿Ya? Después, en la siguiente etapa, en todos los proyectos se solicita una topografía local. O sea, esta topografía, después digo ya, yo cercano al proyecto o en el proyecto mismo, en la parcela del proyecto, en el área del proyecto, yo hago una topografía local. ¿Ya? Que puedo hacerla con drones, con lo que quiera. ¿Ya? Y la geología, también hago una geología local, de ahí donde salen los geólogos a pasear y hacen los levantamientos de los afloramientos y hacen la trayectoria del túnel por superficie para tratar, ¿se acuerdan del video que vimos? Ellos tratan de representar esto, o sea, caminan por aquí, por arriba, descubren todas esas líneas, todos los cuerpos, sacan las inclinaciones y las proyectan. ¿Ya? Y eso es lo que hace un geólogo en terreno. Pero primero parte de estos planes, estos planos generales.
¿ya? Entonces, ¿qué queremos? Hacer selección de trazado. Uno propone trazado en una planta topográfica y elegimos cuál es el mejor trazado, ¿ya? Entonces vamos viendo alternativas. Vamos partiendo de un valle para llegar a otro, etcétera. Y una cosa importante que no está dicha aquí es los portales. O sea, para eso, en los portales es súper importante la definición con la geología. Miren, acá hay un... Vamos a buscar este. A ver, no, no. ¿Dónde está este? Esta. Este es una presentación que hizo un geólogo amigo en Arcadis. ¿Se ve esto, no? Entonces, ¿lo ven o no? Sí, profe, se ve. Ya, entonces esto yo me estoy aprovechando de la presentación que hizo mi amigo. Entonces, aquí hace una suerte de definiciones. Ya, entonces, habla, por ejemplo, de fallas, que ya vimos por el video que vimos en la clase pasada, que son fracturas a lo largo que ha tenido lugar uno o varios movimientos. ¿Ya? Pueden ser grandes, normalmente son las que están en los planos geológicos, o son más pequeñas. ¿Ya? Pero existe otro tipo de discontinuidad que se llama diaclasa, que eso es una forma más correcta de decir cuando la fractura no se ha desplazado. ¿Ya? Ahora hay muchas diaclasas, pero son ese tipo de discontinuidades son las que nos interesan. Estas son las que vienen en familia. Las fallas normalmente vienen solas, pero las diaclasas vienen en familia porque se producen, las diaclasas se producen por fractura, por presiones, por temperatura, por varias razones. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que usa, cuál es el antecedente que busca un geólogo. ¿Ya? Fíjense aquí en etapa de factibilidad e ingeniería básica, o sea, antes de construir, deben hacer un estudio geológico. La geología del trazado en base a mapeo de superficie, y aquí donde uno va detectando las litologías, que son las rocas, la alteración, la mineralización, las estructuras, mapeo de los portales, eso es lo que yo quería mostrarles, los portales. Geofísica, que viene después, sondaje, que viene después. Condiciones de agua subterránea, que desde superficie uno no lo sabe todavía. Sectorización, eso ya empieza uno más o menos a imaginarse. La estabilidad, eso es lo último, lo que nosotros estamos, eso es lo que nos preocupa, la estabilidad. De todo esto, lo que más nos preocupa a nosotros esto es como tarea del geólogo. Trazado. ¿Se fijan? Para la definición del trazado deben considerarse diversas características geológicas, tipos de roca, propiedades, orientación de la discontinuidad respecto al túnel. O sea, junto con poner la orientación de la discontinuidad, vamos a poner el eje del túnel. Condiciones en que se mantiene en dirección del sentido del avance de la excavación. Ya, eso es lo más, esto es favorable. Presencia de falla. Bueno, ¿se fijan? Esto es una planta. ¿Ya? Y en esta planta está marcada esta falla. Si se pueden fijar, miren. Aquí en este planito uno puede detectar las fallas y están marcaditas. Ya. Si fijan, ahí hay una falla, esa falla, y tiene marcada la dirección del desplazamiento. ¿Lo ven? Ahí.
Acá hay otra. Aquí también está definida la dirección del desplazamiento. ¿Se fijan? Entonces, como esta se desplazó hacia allá y esta hacia acá, por eso que esta falla que está acá está cortada. Entonces ellos van construyendo la historia. Van construyendo la historia. Fíjense esta también. Está cortada. ¿Ya? Eso lo va construyendo el geólogo. Esto se lo entrega después a uno. Entonces, sobre esto, uno hace un trazado. De hecho, aquí ya está puesto el trazado. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Cuál creen ustedes que es el trazado? ¿Ya? Este es el tipo de cosas que uno quisiera poder interactuar más con ustedes. Este es el trazado. ¿Lo ven o no? ¿Ven el puntero? ¿Lo ven o no? Sí, profe, se ve. Sí, Ya. profe. Sí, profe. Eso. Entonces, acá ya hay un trazado. Y por eso que el geólogo cuando hace este plano, lo hace alrededor del trazado. Cuando existen más alternativas, hace más grande esto. Entonces, este trazado tiene dos portales. Entonces, probablemente uno, parece que este por lo menos es uno. Entonces, debería estar indicado. Debería estar indicado. No, si no está indicado, pero aquí debería haber un portal. Ya. Acá hay otro plano de planta, se fijan que está orientado porque aquí está el trazado. Ese debería ser el trazado. ¿Ya? Y no está manejado con alternativa. A ver. Sí, porque uno debiera, por ejemplo, puede que este sea un camino al que se le quiere hacer una alternativa por túnel, por ejemplo. Uno puede subir en el camino aquí y se mete por aquí, llega al otro lado y sale. ¿Fijan? O sea, siempre los túneles tienen alternativas por cuestas y qué sé yo. Los portales, esto es lo que quería yo llegar. La localización de los portales se debe considerar la topografía de superficie de que sea factible, que no hayan taludes muy grandes, porque hay que hacer la estabilidad del talud. Eso es como, no es parte de estabilidad de túneles, pero sí también lo es. ¿Ya? En las laderas, la calidad de roca normalmente es menor, eso ya lo hablamos también, en la superficie. Y generalmente se requieren estudios a mayor escala. Por eso que se piden en los sondajes, se piden 3 sondajes en la entrada, eso lo vimos también. A lo largo del trazado se pueden espaciar, pero en los portales se necesitan por lo menos 3. Acá hay un portal. ¿Fijan? Este es un portal que ya está hecho. Entonces, el terreno natural era una ladera. Entonces, se hizo esa tremenda excavación para poder partir con el túnel. Entonces, se tiene que partir con una cobertura suficiente. Con una estabilidad de estas laderas suficiente también. No puede dejar esto inestable porque se puede caer en la entrada. No puede. ¿Ya? Acá hay otro. Este está tratado, ¿se fijan? Este está choqueteado y tiene un banco. Tiene un banco lateral también, aquí. ¿Ya? La ladera era así. ¿Ya? Pero se hizo este agujero, como un cono, un tronco de cono. Una pirámide, no sé cómo le pueden llamar, para que pueda entrar el túnel con seguridad. ¿Ya? Fijan, esto es un portal. Entonces, la elección del portal también importa en el trazado. Acá hay otro portal. Capaz que sea el mismo. No, no parece ser el mismo. No, porque no es el mismo. Fijan, aquí hay otro portal. Y también todo esto lo excavaron. ¿Ya? Y al excavarlo hay que darle el talud, lo que corresponda para que sea estable. ¿Se fijan? La sectorización geotécnica. ¿Ya? Entonces, a partir de una sección que se proyecta la geología de superficie, más información de sondaje y ensayos laboratorios, así una clasificación en macizo rocoso. ¿Ya? Ya, eso es lo que se hace, pero después. ¿Ya? Esto es como el resultado final. Tenemos la exploración de superficie, más los sondajes que están aquí, y ahí uno ya va dibujando el terreno. Con los ensayos van dándole la caracterización. Ya nos vamos a ir de aquí ahora, vamos a volver a la nuestra. Ya estábamos aquí está. Entonces, junto con la selección del trazado,
nosotros vamos a seleccionar la sección transversal. ¿Ya? Entonces, esto es una sección que tiene radial plano, debería ser en terreno bueno o roca buena. ¿Ya? Esto, terreno malo o suelo, cuando son como huevitos. ¿Ya? Y el gálibo es el espacio necesario interior para los trenes o para los vehículos. ¿Ya? El gálibo es el espacio libre disponible para uso. ¿Ya? Esto es para un alcantarillado, para agua potable, qué sé yo. ¿Ya? Esta es cuando yo empiezo a pensar en las exploraciones. ¿Ya? El costo de las exploraciones es elevado, ¿ya? Sin embargo, el costo de las demandas por falta de información también es elevado. Entonces, aquí hay una relación en la cual dicen, cada medio metro de sondaje por kilómetro de túnel, tengo un 30 o 40% de demanda. ¿Ya? Entonces, han llegado como que a decir, ya, mejor hagamos un metro de sondaje por cada metro de túnel. Entonces, eso hace que ya las demandas bajen. ¿Ya? Dice, un sondeo cada 50 a 100 metros de trazado en zonas geológicamente complejas o litología variable. Ese es un índice. Un sondeo cada 100 a 200 metros en zonas uniformes. Y en zonas en boquille, que son portales, un mínimo de 3 sondeos. ¿Ya? Para túneles de más de 1000 metros, recomendarle una longitud total de al menos 50. Para túneles de menos de 1000 metros, 75. Y así. ¿Ya? Entonces son como reglas. ¿Ya? Estas son las diferentes exploraciones que se hacen. Acá están los mapas geológicos, como el formato. Galerías piloto, o sea, no se hacen muchas. Estaciones sí se hacen en superficie. Y geofísica, se hacen muchas geofísicas. Lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las exploraciones que yo debo planificar? Primero, los mapeos. Los mapeos, eso lo hace el geólogo en superficie buscando las zonas donde la roca es representativa en profundidad. ¿Ya? Por eso que son afloramientos, porque son de roca. Porque las capas de suelo, si yo caracterizo el suelo de superficial, no me sirve en profundidad, porque solo está en superficie. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser roca, afloramientos de roca. Entonces, él elige una y la caracteriza. Y la caracteriza con todas estas cosas que lo que ya hablamos. ¿Qué es lo que caracteriza? Fíjense. La litología, el fracturamiento, aquí lo pone como bloques, o la cantidad de juntas por metro cúbico, que es como el tamaño de los bloques. La resistencia de la matriz, con ensayos de terreno, el grado de meteorización, eso de observación y experiencia, la hidrogeología de superficie, porque no va a poder saber en profundidad, y esta resistencia desde aquí es un ensayo esclerométrico. ¿Ya? Y acá, por cada familia, yo le doy, por ejemplo, la familia, le doy las características de espaciado, continuidad, abertura, rugosidad y relleno. ¿Y qué es eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el tipo de roca esto es una ayuda a memoria, pero un geólogo debería poderlo ver rápidamente. Ya saber si es ígnea, metamórfica, y eso yo lo voy a saber además por antemano, por esto. Yo tengo un mapa geológico que me va a decir qué tipo de roca hay por ahí. Entonces ya sé que en Chile por ejemplo, casi todas son ígneas. O sea, es muy raro encontrar, o cerca de los ríos, cementerios, ¿me entiendes? Ya uno lo sabe. Por el tipo de grano, por la resistencia, entonces ellos detectan el tipo de roca. El grado de meteorización, ¿se fijan lo que está en la otra tablita? Uno tiene aquí una tablita. La resistencia, por el martillo, le da golpes, el esclerómetro también es una forma muy buena de medir en terreno. Esto es un martillo de impacto y de rebote.
tiene aquí una punta que se sale, que entra y sale del martillo, que da un rebote calibrado. Entonces te dice al tiro la resistencia del sustrato. Un ensayo de carga puntual, que esto es más raro de llevar, pero se puede. Y tú tomas, esto lo usan para los sondajes y también se podría usar un pedazo de roca como ese. Una navaja, varias cosas se pueden usar, pero fíjense, está el ensayo de penetración, que es el número de golpes, pero en suelos. En suelo, esto para suelo. Penetrómetro dinámico también. El estático también, en suelos. ¿Se fijan? Todo esto se está usando en suelos. El molinete en suelos. El martillo Smith ya se puede usar en roca, este. El carga puntual en roca. Y el corte in situ, esto debería ser in situ, debería ser para suelo. Ya. Las discontinuidades, aquí es cuando uno tiene que saber distinguirlas, si son fallas o si son diaclasa. Son familia o son es laminación también, eso cuando son rocas estratificadas o son esquistosidades. Entonces, esas son características de la roca. La orientación, como les decía, aquí están dibujados los polos. Fíjense, acá están los polos, que son los ejes o los vectores del plano. Ese valor, ese vector, que atraviesa el plano en forma perpendicular. El espaciamiento de las discontinuidades, que dijimos que se podía medir con reglas. ¿Se fijan? Ahí están las reglas. Y acá está la caracterización. O sea, menos de 20 milímetros se considera extremadamente junto. Y muy separado sobre 6 metros. Entonces, en ese rango está dividido. Entonces, yo lo mido y ya sé. Aquí con wincha estoy midiendo. Entonces se puede medir con wincha. Perpendicularmente a la estratificación. ¿Ya? La continuidad o persistencia es que una línea, por ejemplo, es continua, pero acá esta línea es discontinua. ¿Ya? Entonces, esa continuidad se mide. También es un poco arbitraria, pero no es tan arbitraria. Fíjense que aquí se habla de baja continuidad con longitudes de menos de 1 metro. ¿Ya? De muy baja. Baja de 1 a 3 metros, de continuidad media de 3 a 10 metros, de alta continuidad de 10 a 20 metros, continua. ¿Ya? Aquí se fijan, no, aquí se fijan que de repente, por ejemplo, hay una continuidad larga, esas continuas, pero hay unas que no son largas, se van cortando. Después está la rugosidad de la discontinuidad. Fíjense aquí está ordenadito. Discontinuidad escalonada, ondulada y plana. Y dentro de esta familia hay una que son pulidas, lisas y rugosas. En cada familia. Entonces es una forma de medir, tratar de objetivar esta medida. ¿Ya? Entonces aquí en este ejemplo hay una fotito que dice discontinuidad ondulada lisa, con alta continuidad. Esta otra dice discontinuidad plana rugosa. La resistencia de las paredes. O sea, eso es la discontinuidad tiene dos paredes, ¿ya?, que se enfrentan. ¿Y qué tan resistentes son esas paredes? Porque pueden estar meteorizadas por el agua. ¿Ya? Y cómo se comportarían frente a un movimiento. ¿Entiendes? Esa es como la idea. ¿Qué le pasaría a esa discontinuidad si yo la muevo? Entonces, obviamente esta, por ejemplo, esta rugosa, está trabada mecánicamente, pero si la calidad de la roca es mala, yo podría pasar a romper toda esta rugosidad. ¿Ya? Entonces, una es la forma y otra es la resistencia. A eso se refiere este parámetro. La abertura tiene que ver con que mientras más abierto, lo que va a dominar va a ser el relleno. Mientras más abierta, el relleno es el que afecta el corte. Todo esto tiene que ver con la resistencia al corte. Entonces aquí se describe la abertura de discontinuidad
entre 0,1 milímetros hasta más de 1 metro. O sea, hay una banda muy grande. Y los rellenos, por supuesto, también, desde arcilla a roca blanda hasta roca dura, ¿ya? Porque solo puede ser producto de meteorización. O sea, la roca puede tener discontinuidades que son muy duras, como una soldadura casi. ¿Ya? Y se puede medir con el martillo Smith, con una navaja, ahí uno va viendo, y con la calidad uno estima la resistencia a compresión. Con eso, con los elementos que se andan trayendo, uno puede estimar la resistencia a compresión del relleno y también de las paredes de la discontinuidad. Perdón, ¿eh? Entonces, el mapeo del agua. Las filtraciones se pueden detectar. En superficie. Bueno, en superficie, cuando hay filtración en superficie, uno ya puede suponer de que abajo también hay. Pero puede que la superficie esté seco y la filtración esté abajo, y eso se detecta con los sondajes. ¿Ya? Y esto sirve cuando uno hace mapeo interno, ¿no? Porque ahí ya puede asociarlo directamente a lo que le va a pasar al túnel. Después, acá otra vez hablamos, esto ya, perdón, esto está más asociado ya a los índices que necesitan las clasificaciones, ¿eh? Entonces, en las clasificaciones se habla de un parámetro que se llama tamaño medio de los bloques, o JB también. ¿Ya? Entonces, se van uniendo, ¿ya? El número de orientación de familia, el tamaño de bloque, el grado de meteorización. Las clasificaciones geotécnicas van agrupando estos índices, ¿no? Yo lo estoy pasando en general para que sepan cuáles son, con quién se pueden encontrar. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el de familia de discontinuidad, se habla de masivo, discontinuidades ocasionales, con una familia, con 2 familias, con 3 familias, con 4 familias. Entonces eso hace una clasificación de macizos por el número de familias. ¿Ya? Tamaño de los bloques también se puede detectar de una cierta manera. ¿Ya? Acá también la forma. Aquí está diciendo qué forma tienen los bloques: masivos, cúbicos, tabular, columnar, irregular. Entonces, todo eso sirve, todas esas descripciones van sirviendo. Y existe este parámetro que es el RQD, que es una forma, es una modificación del espaciamiento, también es universal este parámetro, RQD. El grado de meteorización, ya lo vimos también, de cómo se describe la meteorización. ¿Ya? Cuando se dice fresco, es que no hay signos. ¿Ya? Y cuando es suelo residual, es que la roca se ha convertido en suelo. ¿Ya? Todos los suelos fueron rocas. ¿Ya? Entonces, esa es la caracterización, o sea, desde una roca sana hasta una roca muy fracturada que se convirtió en suelo. Que también tiene que ver con el fracturamiento. Es lo mismo. Es lo mismo, pero está dicho de otra manera. Los sondajes. Entonces, los sondajes se caracterizan porque son perforaciones en el terreno de pequeño diámetro, ya relativamente rápido, que alcanzan grandes profundidades. ¿Ya? A partir de los 150 se necesitan equipos pesados. ¿Ya? Este es un equipo livianito. Cuando partimos vimos un camión. Cuando en la presentación, fíjense que y hay camiones grandotes. O sea, este es un camión normal, pero ya grandecito. ¿Ya? En este caso ya son
sondaje con elementos livianitos. Ese. Este es el tipo de muestreadores, ¿ya? Para sacar una muestra tiene que estar hueco el tubo, ¿ya? Entonces el tubo tiene hay un cilindro que está hecho especialmente para recuperar testigos, ¿ya? Estas son las coronas para recuperar los testigos, ¿ya? Los testigos se almacenan en caja, ¿ya? Y se enumera las profundidades. Cada caja tiene puesto la profundidad a la que se tomó el testigo y se van acumulando, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Estos son todos los tamaños, los diámetros de las coronas, de 36 milímetros a 146 aparecen aquí, ¿ya? Diámetro de la perforación 96 milímetros, etc. Hay mucho. El registro de los sondajes depende de si es suelo o es roca. Se parecen, ¿ya? Entonces, si es suelo, a ver si sale mejor, aquí está. Si es suelo, fíjense, cada cierta profundidad describen el tipo de suelo. Bien, vamos a ver si aquí se ve. Si ven, por ejemplo, parte dice, los 25 primeros centímetros son suelo vegetal, ¿ya? El terreno orgánico, con raíz, etc. Después hay grava. Los 65 centímetros siguientes, a la profundidad 90, ya tengo grava. Primero es de un color determinado y después cambia. Todo eso lo va describiendo la persona que hace el ensayo, el sondeo, ¿ya? Después de ahí hay un limo con arena, ¿ya? Aquí tomaron una muestra, ¿ya? Y sacaron estos índices. Después, incluso aquí hicieron un SPT. Después hay otro limo, ¿ya? Este tiene otro material cohesivo, por eso lo pintan. Después hay otro limo. Todo esto, cada estrato te lo van describiendo por profundidades. Esto era un sondaje de 12 metros, ¿ya? Entonces fíjense la cantidad, ¿ya?, de estratos. Después, y esa es la caja de testigos. Este es de roca, ¿ya? Este es de sondaje de suelo, y el otro es de roca. Cuesta más sacarlo inalterado en suelo, porque tiene que ser especialmente hecho. Aquí también describen el suelo de superficie, después habla de un conglomerado, después de arenisca. Estos son suelos sedimentarios, más conglomerado y arenisca, ¿ya? Y hay ensayo aquí, incluso está describiendo discontinuidades aquí. Fíjense, recuperaciones, RQD. El RQD lo pueden medir en la caja. En la caja podrían medir el RQD. ¿Cuánto rato pasó? A ver, 5, 10. Ya, tratemos de terminar porque, a ver, me quedan... ¿Cuántas láminas? Ay, se me perdió el formato. No, esto no. Bueno, ya. Ahí voy a terminar todo un poquito más y vamos a hacer un descanso. Entonces, ¿qué es el RQD? El RQD es la medición de los trozos de recuperados de sondaje mayores a 10 centímetros, ¿ya? Porque antes del RQD se medían el espaciamiento. Entonces yo medí aquí 38, 17, y acá hay muchas piezas de 10.
Entonces empiezo a perder la cuenta, pues si son muchas, la cantidad o las separaciones son muchas. Entonces no tengo un promedio. Para hacer un promedio me cuesta mucho. En cambio, de esta forma, tengo un número que sí me representa eso. Entonces, con 55 significa el 55% de todos los recuperados son mayores a 10 centímetros. Me da una idea. Y ha funcionado. Como todo el mundo lo usa, cada vez funciona más. Hay correlaciones, etc. Pero no es lo único que define una roca. Pero te define bastante bien el fracturamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense que estos son ensayos que yo puedo hacer dentro de un sondaje. Puedo hacer penetraciones estándar en suelo, dinámica, molinete, de deformabilidad, puedo hacer placas de carga, presiómetro y ensayos de permeabilidad dentro del sondaje. ¿Ya? Estos son los ensayos de permeabilidad que yo puedo hacer dentro del sondaje, ensayos de bombeo. ¿Ya? El ensayo de bombeo es el método más completo y fiable para el cálculo de los parámetros hidrogeológicos de un acuífero. La permeabilidad, la transmisividad, la porosidad, coeficiente de almacenamiento. ¿Ya? Consiste en bombear en un pozo un caudal constante y analizar el descenso de los niveles piezométricos, tanto en el pozo de bombeo como en los pozos o piezómetros circundantes. Es una forma de hacerlo. Existen bombeos de régimen permanente y ensayos de bombeo a régimen transitorio. ¿Ya? Ensayos de inyección. ¿Ya? ¿Ya? Estos son de bombeo, pero también existen de inyección. Los ensayos de inyección son por tradición las técnicas por excelencia para la obtención de permeabilidad en la formación de suelo y subsuelo. ¿Ya? También, en este caso, en suelos se usa el ensayo Lefranc. ¿Ya? Consiste en llenar el sondaje de agua y medir el caudal necesario para mantener el nivel constante. O sea, lo lleno hasta un cierto nivel y le voy ingresando agua. ¿Ya? Y así veo, con ese valor yo tengo una fórmula y obtengo la permeabilidad. ¿Ya? O puedo dejar que el agua, después de tener un nivel conocido, ¿cuánto se demora en llegar al nivel original de la napa? También puedo sacarlo así. Y el ensayo Lullón es para los macizos rocosos. ¿Ya? Entonces, con este yo uso dos globos, por decir así, en que me permiten aislar un sector de la roca e inyecto agua solo en ese sector. ¿Ya? Y inyecto agua y mido la admisión o el caudal durante un periodo de 10 minutos. ¿Ya? Normalmente se ensaya en tramos de 5 metros, aislando el tramo de sondaje. Lo voy aislando porque es muy notorio, que en este caso es muy notorio el estrato de roca. Entonces hay estratos muy fracturados, otros un poco fracturados, entonces no puedo sacar un promedio. Por eso se usa el Lullón. Y estas son las prospecciones geofísicas. Ya, vamos a parar entonces un ratito, 10 minutos. Son las 7:16, o sea, las 17:16, las 5:16. A las 5:26. ¿Les parece de vuelta? 10 minutos. ¿Muchachos? ¿Me Sí, escuchan? profe. Bueno, profe. Ya, 10 minutos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Este PPT lo subió ya o todavía no? Creo que lo subí la clase pasada. ¿Lo subo de nuevo? Lo subo de nuevo. Se los mando. Ya, muchachos. A ver, voy a dejar aquí la grabación.